saludar en nuestra tercera y última entrevista de esta noche a Federico Pastrana, es economista de la Universidad de Buenos Aires, director de la consultora CP y además es un experto en cuestiones laborales, regulación laboral, el mercado laboral, el mundo laboral en Argentina. Así que vamos a saludarlo. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mariano Wendner te saluda aquí junto a Joaquín Mujica. ¿Cómo estás? Hola Mariana, Joaquín, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. Te diría que nos gustaría tratar con vos los dos temas. Empezaría por, primero, ¿cuál es la última foto que nos dan los datos oficiales respecto al mundo del trabajo? Tuvimos la semana pasada el informe de INDEC con la tasa de desempleo que, decíamos hace algunos minutos, muestra que el desempleo digamos, no empeoró la situación en términos de la tasa propiamente dicha, pero sí hay alguna alarma respecto a la calidad del empleo. Y también entiendo que la semana pasada o algunos días antes habían salido los datos de la Secretaría de Trabajo que mide el CIPA, que es un poco los aportes que hacen los trabajadores al sistema previsional. Con esos últimos números que dio a conocer el INDEC y la Secretaría de Trabajo, ¿cómo describirías vos, Federico, la última foto del mercado laboral que da la Argentina hoy? Bueno, mira, la verdad que los últimos datos que salieron solo consolidan nuestra mirada. O sea, no hay grandes novedades en términos de las tendencias que ya veíamos bien. Te cuento por qué. Por un lado, la economía está pasando por un proceso que se inició en 2025, que es claramente de estancamiento económico. ¿Sí? Salieron los datos del EMAE hoy que confirman eso. ¿Sí? Nosotros venimos viendo desde hace rato que hay que esos drivers que llevaban a que la economía argentina se recupere en la segunda parte de 2024, donde justamente la tasa de desempleo bajaba, dejó de suceder. ¿Sí? Efectivamente eso dejó de suceder y que en 2025 se ve una dinámica más propia del estancamiento, y cuando las economías tienden a estancar, sobre todo las economías de países parecidos a los nuestros, Brasil, México, ¿sí? Que tienen cierta similitud, ¿sí? Lo que les pasa a estas economías es que dejan de producir empleo registrado, ¿sí? Y lo que les pasa es que el desempleo tiende a estancarse o hasta subir un poco, que es lo que está pasando ahora, y al mismo tiempo empiezan a producir empleos de poca calidad, ¿sí? Empleos más inestables. Típicamente es el empleo en negro o el empleo de cuenta propia, y básicamente eso es lo que le está pasando a la economía argentina. Tiene un empeoramiento nosotros le llamamos una crisis de ingresos, ¿sí? Vinculado a los problemas de ingresos que ya venían teniendo la economía, fruto de la estabilización, a lo cual se suma un cambio de composición en el empleo, en donde una parte de esa no generación de empleo registrado va a empleos precarios, una parte va al subempleo y una parte va al desempleo. Si vos alejaras un poco el zoom y miráramos ya no el último indicador o la última secuencia, sino un poco más atrás, 10 años, 12, 15 años hacia atrás, ahí pareciera que ya se veía viendo, como describías vos, una tendencia en la cual el empleo asalariado formal del sector privado está estancado, creo que entre los más o menos 6 millones de trabajadores, pero lo que avanza con mucha fuerza, de una manera muy diferente, es el empleo más bien autónomo, ya sean los monotributistas o los autónomos, el empleo independiente, quiero decir. Con lo cual, pareciera que es más bien una tendencia y no un resultado de este último proceso económico, ¿no? Sí, es efectivamente eso, pero para México en los 90, ¿sabes qué se decía? El problema de México en los 90, decían los mexicanos, es que la economía se abre, tiene tipo de cambio apreciado, tiene los problemas parecidos a los que tuvo Argentina. Lo que pasa es que en Argentina estalló el desempleo y en México trabajaban en la informalidad. ¿Sí? Había un mercado informal mucho más grande que la Argentina. Y bueno, Argentina se empezó a latinoamericanizar, ¿sí? Se parece más a los países latinoamericanos en donde hay una economía informal mucho más establecida, ¿sí? En donde, como vos bien decís, mira, cuando vos ves la película más larga, Argentina no puede superar estos niveles de producto desde hace 20 años. Básicamente desde 2011, hoy tenemos el nivel de producto parecido al de 2011. Claro. ¿Sí? Pero fíjate qué interesante que aparecen otras cosas, o sea, no es todo tan lineal, ¿no? Yo ahí
sobre todo en las redes sociales, trato de pinchar sobre eso, porque si no parece que todos los procesos son iguales y no lo son. ¿Sí? Lo primero, más importante ahora, es que hoy el cuentapropismo no es el empleo informal tradicional, ¿sí? Sino que efectivamente en las encuestas, cuando a alguien le preguntan si está desempleado, probablemente responda que no, y lo que está haciendo es trabajando en una plataforma por ahí 2 horas por día. ¿Sí? Alguien que vende en Mercado Libre, alguien que maneja el Uber o hace repartos por Rappi, es una persona que hoy tiene un empleo refugio y que en general le paga menos que lo que paga un empleo formal. ¿Sí? En general. Claro, si la persona trabaja 8 horas, probablemente se acerque a ese nivel de salarios del empleo formal. ¿Sí? Hoy. Con problemas, ¿no? Con inestabilidad, sin aguinaldo, o sea, cuando se la cuenta completa, ¿no? No cuenta la nafta, ¿no? Entonces, cuando se la cuenta completa, decís, no, se cobra menos, ¿no? Pero sí aparece una cuestión de que hoy está mucho más a mano el empleo informal y, en principio, pareciera dar más oportunidades, ¿sí? Porque vos, claro, accedes a niveles de ingreso muy rápido, cosa que antes no pasaba. Ahora, al mismo tiempo, ese empleo refugio, tiene, poco tiempo, ¿sí? Es una novedad. Y la verdad que Argentina está en un proceso de deterioro que es largo, pero que tuvo distintas etapas. Y en esta etapa en particular está pasando algo que no pasó antes, que es que vos cuando analizás lo que le pasa al nivel de producto, o sea, al nivel de actividad, y lo que le pasa al empleo registrado, difieren. Es decir, nosotros recuperamos el mismo nivel de producto que teníamos a fines de 2023, pero el nivel de empleo registrado apenas recuperó el 20% de lo que perdió. Y cuando vos ves los últimos datos, no hay estancamiento, hay caída. ¿Sí? El empleo registrado se está contrayendo en este momento. Entonces, vos ahí qué ves, decís, pará, acá lo que hay es un crecimiento muy desbalanceado que te está pegando sobre el patrón de crecimiento del empleo y del mercado de trabajo. Y eso, claro, no lo ves en el desempleo, pero sí lo ves en la calidad. Es decir, si vos tenés un esquema económico muy desbalanceado en donde se genera poco empleo registrado, lo que está pasando es que ese empleo más precario, no te ayuda a compensar y que efectivamente esos refugios son imperfectos, ¿sí? Son de menores ingresos, son más inestables y muy proclives a la crisis, o sea, son muy procíclicos. Si esto se pone fulero, y la realidad social puede enterar muy rápido. Y eso es un punto que no es menor, ¿sí? Está muy relacionado con esto de que no hay política social, de que el mercado interno está deprimido, que los niveles de consumo están deprimidos. Ahí hay pocas barreras de contención, ¿no? Y ahí me parece que hay un punto también a prestar mucha atención en lo que viene. Federico, ¿cómo te va? Buenas noches, Joaquín Mujica te habla. Hola, Joaquín. De la mano de lo que venís planteando, ¿lo ves al gobierno nacional demasiado enamorado de su relato, o atado a la estadística de bajó el desempleo, que es un poco una de las estadísticas que trató de exponer el gobierno esta última semana, pero claro, al mismo tiempo crece la cifra de trabajadores informales, que es un poco de lo que vos hablabas, o crece el número de monotributistas. Y si nos ponemos más finos, tenemos que empezar a ver cuánto gana cada uno de ellos, cuántos ganan los que trabajan en el sector informal o son monotributistas o facturan, pero quizás no llegan ni al $1.000.000, ¿no? Y cómo vive una persona, cómo paga el alquiler, si querés, una persona que no llega al $1.000.000 y después vive. ¿Lo ves al gobierno demasiado enamorado de ese relato y quizás le falta una parte? ¿Lo ves consciente de lo que pasa, pero por ahí escondiéndolo como cualquier gobierno, no porque sea libertario tratando de sobrellevar la situación y dejándola un poquito al costado? ¿Cómo lo ves? Bueno, Joaquín, yo tenía una lectura, ¿sí? Hasta la reforma laboral. Cuando ponen el proyecto de reforma laboral, ahí ya la lectura cambia, ¿sí? El gobierno en su política sociolaboral está siendo muy pragmático, ¿sí? Muy pragmático. Independientemente de las diferencias que uno pueda tener en términos del manejo, sobre todo, de la política social y laboral, en términos de las barreras de contención, ¿no? El gobierno bajó históricamente la política social y preservó la asignación universal por hijo, barriendo con todo el resto, ¿no? Y lo vemos en la discusión del presupuesto, ¿no? Lo vemos como muy claro en eso. Ahora, en la discusión del programa macroeconómico y antiinflacionario, el gobierno administró paritarias y llevó las paritarias con un objetivo de desinflación. Entonces vos decís, bueno, mirá, ellos quieren desinflar, la prioridad es desinflar en Argentina es expansivo. Acá hay un punto fundamental. Desinflar en Argentina es expansivo, mientras desinflás.
Es decir, no me quiero poner muy técnico, ¿sí? Sobre todo a esta hora, pero el gobierno utilizó la desinflación como una de las principales herramientas de la recuperación de ingresos y de la actividad económica en 2024. Esa herramienta, podríamos decir que se enamoró de esa herramienta, quiso seguir desinflando, quiere seguir desinflando a toda costa, y efectivamente tiene a la cuestión fiscal, pero también a la desinflación y la estabilización, a todo lo que da, como el mecanismo más importante que tiene que llevar adelante, y nada se tiene que topar con eso, o sea, nadie lo tiene que desafiar. Y la creación de empleo tiene que estar en el marco de la estabilización, no de otra cosa, ¿sí? Cuando pone el proyecto de reforma laboral sobre la mesa, lo que está diciendo es voy a ir a fondo con mis ideales, y yo quiero liberalizar al máximo para que esto se termine de ajustar y que la economía crezca de la forma que yo creo que tiene que crecer. Si es como no tributista, si es con empleado registrado o no registrado, la verdad que tiene que ser un resultado del aumento de productividad y las inversiones, ¿sí? Como dice esa teoría. Después, el resultado salarial será un resultado de la productividad de este país. Si tiene que bajar el salario, bajar el salario, ¿sí? Vos tenés que liberalizar. Entonces yo digo, antes de la reforma laboral uno puede tener una discusión. Después de la reforma laboral, y medio que está bastante claro cómo la ve el gobierno, ¿sí? Cuáles son los costos que está dispuesto a pagar para hacer las transformaciones en el mercado de trabajo que entiende el gobierno que hay que hacer, ¿sí? Y hay una mirada bastante clara, ¿sí? Que es muy ideológica, que tiene muchos problemas para llevar adelante en Argentina, pero que está ahí, ¿sí? Federico, allá que estamos hablando de la reforma laboral, hay cierto diagnóstico extendido. Te pregunto primero que nada si vos lo compartís, que es esta cuestión de tal como está planteado la regulación laboral, no ayuda a la creación de empleo. Es un diagnóstico común, no sé si es el que vos compartís, pero por lo menos es uno bastante extendido, que es necesario modernizar o cambiar de alguna forma la regulación laboral. Y después, pegado a eso, para los problemas que vos identificás en el mundo laboral o en el universo de las relaciones laborales en Argentina, un proyecto como el del gobierno, ¿los soluciona de alguna forma? ¿Los mantiene igual? ¿Los empeora? ¿Qué dirías vos que es la evaluación más abarcativa que puedas hacer? A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Las reformas laborales no crean empleo, ¿sí? Y no es esta reforma laboral. Ninguna reforma laboral crea empleo. Eso es lo que tiene que quedar. O sea, eso es lo que nosotros entendemos, ¿sí? Y estudiamos reformas laborales, tenemos propuestas, tenemos un montón de cosas estudiadas, elaboradas. Y la verdad que cuando uno ve las reformas laborales en el mundo, no pasa, ¿sí? Cuando uno analiza lo que pasó en Argentina en las reformas laborales, uno ve que la evolución del empleo no tiene que ver con el marco normativo. Es decir, el resultado del mercado de trabajo no es responsabilidad de los abogados, para decirlo rápido, ¿sí? Es responsabilidad política económica, ¿sí? Y ahí es donde hay aparte el diagnóstico del gobierno que para mí es cerrado de base, ¿sí? Y bueno, y hay varios que piensan que efectivamente hay que regular o desregular para que el empleo le pase esto o lo otro. Yo creo que no. Yo creo que la responsabilidad política económica es que se cree empleo. Básicamente, si la economía no crece 3, 5 puntos, no se sale de esto, ¿sí? Para decirlo así, claro. Uh-huh. Entonces, hasta que la economía no salga de esto, no va a pasar con cualquier esquema laboral. Bien, ahora, ¿una reforma laboral puede mejorar la calidad del empleo? Sí, sí, puede mejorar la calidad del empleo. ¿Se puede hacer política laboral para mejorar la calidad del empleo? Sí, sí, sí. Básicamente, los países, ¿qué hacen? Atacan la informalidad. ¿Cómo atacan la informalidad? Bueno, de distintas formas, de formas pragmáticas. ¿Qué hacen? Bueno, mirá, si alguien está, si generalizadamente en este país se contrata en negro, tenés un quilombo, que tenés que controlar, pero al mismo tiempo vos sabés que no puedes controlar mucho y por todos lados, porque si tu economía no tiene nivel de productividad lo suficiente, lo que estás matando es matando pymes. ¿Sí? Lo que estás haciendo es matar pymes. Entonces, vos no podés tener una política laboral que mate pymes, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, lo que tenés que hacer es una política de formalización, ¿sí? Una política de productividad, una política de inspección y al mismo tiempo darle beneficios particulares a donde se concentra la informalidad. Por eso la reducción de contribuciones patronales horizontal está desaconsejada. No hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque la reducción de contribuciones patronales horizontales son muy caras y tienen poco efecto, muy poco efecto. ¿Cuándo tiene efecto? Cuando se expande la economía. ¿Y en dónde? En donde hay mucha informalidad. Básicamente en las empresas más chicas.
ahí hay un punto, ¿sí? Que es toda una discusión, es larga, Argentina tiene muchos antecedentes y ahí es central. Básicamente, si la política macroeconómica no está relacionada con una política laboral concreta que ataque cosas concretas, no funciona, ¿sí? Ahora, las reformas hacen mucho más que eso, ¿no? Básicamente lo que hacen es meterse en la regulación de cómo se contrata, cuáles son los derechos de ambas partes, cuánta certidumbre se puede dar en respecto a un marco normativo, y ahí entran un montón de discusiones, y cuál es el grado de flexibilidad que le querés dar al mercado de trabajo y por qué, ¿no? Y eso es una discusión de otro día, ¿no? No lo vamos a hacer ahora. Pero básicamente ahí también hay una apuesta muy grande del gobierno por la mayor rotación laboral y la flexibilidad, que es algo que pareciera que es más para otro país que para este, básicamente por el esquema productivo y la historia que tiene Argentina al respecto. Pero ahí hay un punto también de concepción del gobierno que la verdad que también es problemático. Te hago una última, Federico, respecto a la reforma laboral. Hay una cuestión que por lo menos asoma como novedosa. Vos me dirás si hay antecedentes o vos tenés algún antecedente que puedas citar para ver si esto funciona, y es lo que se llama en la ley el Fondo de Asistencia Laboral. Es, como decías vos, una baja de contribuciones patronales, es decir, plata que deja de percibir el sistema previsional, la ANSES, para que las empresas, de manera obligatoria, no opcional, constituyan un fondo que básicamente va a ser invertido en el mercado de capitales y de esa forma afrontar eventuales gastos de indemnizaciones, despidos, juicios laborales, lo que fuese. Algo como ese modelo, que fue nombrado por más de un experto como algo, por lo menos, novedoso. ¿Qué evaluación te merece? ¿Cómo está planteado? Mariano, no es novedoso, es un experimento. Directamente, No es más que novedoso. Es un experimento, no existe, sí, claro. O sea, es interesante. Deja de ser novedoso para hacer un experimento, ¿no? Pero el experimento, yo dando una charla hoy a la mañana, decía, a mí me hace acordar cuando yo leía sobre el plan de convertibilidad en los 90, en donde la literatura macroeconómica decía que hay un experimento sobre Argentina, a ver si funciona. Y esto es medio parecido, esto es un experimento, la verdad que de aprobarse sería una cosa inédita. Básicamente, ¿qué es lo inédito en esto? Que el fondo ese esté en cabeza del empleador y no del empleado, y que sea financiado totalmente por el Estado. Eso no existe en ningún lugar del mundo. ¿Pero por qué no existe? Porque ningún país quiere que haya más despidos, básicamente. Es decir, si hay más despidos, que haya más contrataciones, ¿sí? Pero ningún país desde el Estado financia despidos. Eso es rarísimo. Es un experimento que el Estado financie un fondo de despidos para bajar el costo laboral. Vos tenés muchísimas formas de bajar el costo laboral. De hecho, si me preguntás a mí, yo te digo, prefiero que le bajen las contribuciones patronales y que no tengan que financiar despidos, que la empresa lo use para lo que quiera. De hecho, me parecería más sano en términos de política laboral que financiar solamente despidos. Sí, bueno, mira, te doy 3 puntos, bueno, sé lo que quiera con eso. Si querés usarlo para despidos o para contratación, sé lo que quiera, usalo. Para invertir en productividad, qué sé yo. Usarlo en para invertir en capacitaciones para tu personal. Esto no se vio. No se vio. Te repregunto, es el problema, que financia la rotación. Sí. Que luego financiás la rotación laboral e incentivás que haya más rotación. Es una cosa que la verdad que no hay. O si vos lo pensás, el fondo debe ser en cabeza del empleado, claro, reemplaza la indemnización. Pero esta no reemplaza la indemnización. Esta la paga. Entonces, y la paga desde el Estado. Es complejo, muy complejo. Tiene mecanismos que son esos, muy novedosos. Cuando uno la piensa, decir, bueno, espera, para hacerse de la rebaja de contribuciones vos tenés que echar, con lo cual no solo es un incentivo echar, hacelo porque si no cobran la plata. Te repregunto brevemente eso. Está bueno para ver si lo podemos terminar de redondear esa lógica por la cual vos crees que esto es un incentivo a el despido y no una forma de financiamiento. ¿Por qué vos crees que es una forma de financiar un despido, una indemnización por despido? ¿Por qué lo dirías? Creo que es indiscutible. O sea, es que es la única forma de cobrar la plata. O sea, vos el Estado te dice, ¿cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar? Vos
vas a pagar la contribución patronal. Los 3 puntos de contribuciones lo vas a pagar como lo pagás ahora, pero en vez de que se vaya a direccionar en un icono que se va al SIPA, ¿sí? Al sistema provisional, se va a ir a un fondo SS, que va a estar en el banco Pirulo, ¿sí? Y va a ser tuyo, en cabeza del empleador. Ahora, ¿vos lo podés usar? No, no lo podés usar. Lo podés usar solo para ciertas cosas, ¿sí? Que están vinculadas a indemnizar. No, perfecto. Ahora, si yo tengo una empresa de 20 personas y que no voy a usar a nadie este mes, no puedo usar la plata. O sea, le pagué al Estado, o sea, yo le pagué en la FIP o en Arca, pagué y la plata se me quedó inmovilizada en un fondo. ¿Qué hago con esa plata? ¿La dejo? No, pero la quiero usar. ¿Cómo hago para usarla? Bueno, tengo que pagar indemnización. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la única forma de pagarla, de usarla. ¿Para qué querés tener la plata en un fondo? No tiene sentido. Vos querés usar la plata. La usás y después, pues nada, o sea, si no, ¿cómo te haces la rebaja de contribuciones? Por eso es un incentivo al despido o en realidad a tener más rotación, ¿sí? Porque eso si no es muy despectivo. Es un incentivo a despedir y en todo caso a contratar, de despedir y contratar, que eso en el fondo está en la base de la teoría económica más de la flexibilización laboral. ¿Sí? Condiciones flexibles, que vos entras y salgas rápido, se debe bajar los costos de entrada y de salida para que el mercado fluya, ¿sí? Eso es lo que está detrás. Lo que nunca se vio es que lo pague el Estado, o sea, no hay experiencia sobre eso. Y eso es lo que, si se quiere, pervierte un poco esto, ¿no? Porque si estuviera pagado en parte por el Estado, en parte por la empresa, o íntegramente por la empresa, sería otra lógica. Acá ahí está complicado, o sea, que vos tengas que despedir para usar la plata, para hacerte del beneficio, es lo que pervierte, me parece, un poco la política. Federico Pastrana, economista, director de Consultores CP. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu análisis con nosotros. Un abrazo grande, buenas noches y buen fin de año. Muchas gracias. Gracias por saber. Un abrazo. Ahí estaba, entonces, Federico Pastrana, uno de los economistas que más conoce del mundo laboral en Argentina.